Cuando tenemos que enfrentar una crisis de cualquier tipo, nos estresamos, angustiamos e incluso puede paralizarnos momentáneamente, porque nos encontramos ante una situación nueva, ante la cual los recursos que siempre utilizamos no funcionan, pero de nuestra actitud y de nuestra forma de reaccionar depende el buscar y encontrar la solución o quedar atrapados en el dolor y los problemas que estamos viviendo. ¿Crees que la crisis económica solo nos afecta en lo que se refiere al dinero? Definitivamente no. Los problemas que nos trae la crisis o que creemos que nos va a provocar en un futuro cercano nos provocan estrés, angustia, tensión, temor, coraje e inseguridad. Pero ¿cuál debe de ser la actitud de una persona? Conoce un poco más de este tema en nuestro segmento Camino al Éxito. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y ese es el tema que vamos a desarrollar junto a Natanael acerca de cuál es la actitud que debemos de tener para sobrevivir a la crisis. Bienvenido, Natanael Osorio. Muchas gracias. Estamos a una cierta distancia. Claro, prudencial siempre para evitar, ¿no?, la posible propagación del contagio de COVID-19. A propósito de este contexto en el que nos encontramos, muchas personas en algunas ocasiones se abruman, ¿no?, con tanta noticia, con tanta información que se maneja y no se toman las medidas más adecuadas, a veces se extreman y podríamos causar más bien o tener alguna contramedida, ¿no? O sea, generar más estrés y más ansiedad a la familia. ¿Qué se debe de hacer ante una crisis, ante un momento difícil para tomar las mejores decisiones? Bueno, es muy interesante porque escuchando las estadísticas de hoy en día, como decir, estamos escuchando de que en Argentina 1 de cada 3 argentinos está sufriendo de ansiedad y de depresión producto de todo lo que está viviendo. Se cree que en Estados Unidos 1 de cada 4 personas se siente solo por todo esto que está pasando. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener ante esto? Tenemos que ser una mano que se le brinde a las personas, no literalmente, sino de ese apoyo moral, ese apoyo donde uno toma un celular y le escribe, le pregunta cómo estás, cómo te estás sintiendo. Algo que tenemos que estar muy claro es que esta crisis o esta pandemia lo que está activando son los 6 temores básicos del ser humano, que es el temor a la pobreza, porque todo el mundo dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? La economía se va a caer mundialmente. Entonces esto crea el temor a la pobreza. También tenemos un segundo temor que se activa y es el temor a la enfermedad. Obviamente es una de las más fáciles de entender producto de todo este contexto. El temor a la muerte. El temor a perder a un ser querido, que tal vez uno dice, bueno, yo estoy chavalo y no me va a pasar nada, pero ¿qué tal si mis padres se infectan y se mueren? Entonces, ese miedo está siendo hasta cierto punto muy globalizado. De hecho, se estima de que nunca en la historia de la humanidad había habido un miedo colectivo como el que hoy está habiendo. Y entonces es muy perjudicial también esta pandemia de miedo, porque no solo tenemos que hablar acerca de la enfermedad, sino de lo que está pasando. Va a haber personas, de hecho estamos escuchando personas que se están suicidando en otros países. En España hace poco escuché de que 2 nicaragüenses se lanzaron de un edificio. Entonces eso es algo duro que está sucediendo y tenemos que tener actitudes ante esto. Ahora, nosotros en Nicaragua estamos viviendo una realidad distinta al resto de países. Sin embargo, algunos médicos especialistas han dicho que probablemente habrá un momento en el que el gobierno tendrá
que llamar al distanciamiento social, al mantenerte más resguardado en casa. Los nicaragüenses tenemos la ventaja que podríamos prepararnos para estas circunstancias, porque realmente lo que está deprimiendo a las personas básicamente en otros países es el encierro, es el hecho de no poder continuar con sus actividades que normalmente seguían. ¿Tenemos esta ventaja o no? Tenemos una ventaja enorme, por lo cual deberíamos estar muy agradecidos a Dios. Yo creo de que todos los nicaragüenses deberíamos estar dando gracias a Dios, porque aquí se ha demorado un poco más en el surgimiento de los casos, así como en otros países, y de muertos, gracias a Dios. Lo que creo es que en Nicaragua va a haber un contexto un poco diferente, porque no vivimos en esos edificios, en esas metropolitanas, ciudades metropolitanas, que obviamente todo el mundo está en un edificio y no se puede bajar, mientras que aquí pues tenemos patios, tenemos ciertas instancias que nos pueden ayudar a sentirnos un poco mejor, a diferencia de estas otras personas. Pero yo creo que los especialistas tienen algo muy claro y dicen, nosotros tenemos que pensar como que si todos estuviéramos contagiados para tomar las medidas, porque eso es lo que pasa. Tal vez no ha habido un alto número y entonces decimos, no, tranquilo, vamos normal. Relajamos las medidas. Cosa que deberíamos de estar relajados, pero no relajar las medidas. Eso es algo muy diferente. Tener las precauciones, tener esa actitud de responsabilidad, porque aquí la responsabilidad es de todo, la responsabilidad como familia, como padre, como hijos, todos tenemos que tener una responsabilidad de saber qué es lo que tenemos que hacer. Y nuevamente también dar un ambiente de paz en la familia. Tenemos que dar un ambiente de seguridad, donde tenemos que hablar acerca de que vamos a solucionar esto, de que vamos a salir adelante y que Nicaragua va a salir adelante. De hecho, he escuchado algunas muy buenas noticias que podrían venir a futuro de especialistas. Y eso podríamos compartirlo a futuro, pero tenemos que pensar y creer que Dios nos va a sacar adelante. Ahora, es necesario que cada familia realice alguna especie de plan de prevención, que lo comunique al resto de personas. Esto ayuda a aliviar un poco la ansiedad del temor por ser contagiado de la enfermedad. Sí, primeramente yo creo que deberíamos de limitar las conversaciones familiares de tanto del coronavirus. O sea, deberíamos de enfocarnos también en hablar de lo que normalmente la familia necesita hablar, los problemas de cómo se sienten, cómo estamos, cómo está tu ánimo, cómo está ese sentimiento de si tenés miedo, si querés compartir o hablar algo, escribirle a las personas. Hoy en día podemos hablar por teléfono, casi que hablar directamente con una persona. Tenemos que tener una actitud muy propositiva. Me encanta la historia de unas personas sobrevivientes del Holocausto, que obviamente estaban pasando una situación aún peor que las que estamos pasando hoy en día. No, ni comparación. Estaba en uno de los centros de concentración y entonces había un padre y un hijo, y el padre le decía a su hijo, preparémonos para el invierno. O sea, como aguantemos para el invierno. Y dice que cuando ya llegaba el invierno, el padre le volvía a decir, preparémonos para el verano. Y así dice que iban como tratando de darse ánimo, dale, aguantemos al invierno, aguantemos al verano. Y entonces ese tipo de actitud en la familia es muy importante tomar el liderazgo en medio de esta situación. Siempre positivos y siempre con bastante cautela y responsabilidad. Muchísimas gracias, Natanael, por esas recomendaciones. Esperamos que le haya sido de utilidad a usted que nos está viendo ahí en casita. Ahora Odili Vargas se encuentra muy bien acompañada y tiene mucha más información para usted.